Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Plataforma. Gracias por acompañarnos, gracias también por todos sus comentarios que hemos estado recibiendo a través de YouTube, a través de nuestras redes sociales, y nos agrada pues que podamos estar en esa comunicación y que podamos recibir una retroalimentación también de lo que a ustedes les interesa, de preguntas que puedan surgir también de lo que vayamos conversando en cada uno de los programas. Hoy vamos a continuar un poco con el tema que veíamos la semana pasada, pero queremos profundizar más en el tema del Salvador, en cómo nos va a afectar y cómo nos está afectando el hecho de que hay un conflicto internacional entre Estados Unidos y China por un lado, y que hay muchas economías que están entrando en recesión, o que ya están en recesión algunas de ellas, y otras que están pues con una desaceleración muy importante, incluyendo la de El Salvador. Entonces creo que primero es comprender bien qué es lo que está pasando, y lo segundo es cómo impacta esto en El Salvador y qué podríamos hacer. ¿Cuáles deberían de ser algunas medidas de política económica que se podría implementar por parte del gobierno? Y de esa manera pues tratar de evitar que El Salvador pues vaya a seguir desacelerándose y que eventualmente pudiera llegar a una recesión también. Entonces creo que es bien importante que podamos enfocarnos en eso. Si hacemos una recapitulación de lo que habíamos conversado la semana pasada, decíamos que hay varios países que ya están en recesión. Hablábamos de países como Alemania, como Italia, Inglaterra, México, Brasil. Se ha agregado también Hong Kong, Singapur y varios países adicionales que o ya están en recesión o están próximos a llegar a cero de crecimiento. Recesión quiere decir que una economía no crece, sino que decrece, o sea, se reduce. En lugar de tener un crecimiento positivo, tiene un decrecimiento, o sea, se reduce el tamaño de la economía. Entonces, eso a lo que lleva, obviamente, es que si una economía no crece, entonces no crece el empleo, no crecen los ingresos, no crece la recaudación de impuestos, y todo eso va generando una serie de problemas, tanto a nivel de las personas, miembros de esa sociedad, digamos, o sea, de las personas que trabajamos, para los empresarios, para el gobierno también, porque la recaudación de impuestos es de lo que ellos viven también. Entonces, todo eso pues lleva a que se genere un ambiente negativo, digamos, en cada uno de estos países. Y veíamos pues que ya hay países que tienen recesiones importantes, como Argentina, por ejemplo, que no lo había mencionado, que tiene una recesión de menos 5%. No hablemos de Venezuela, ahora que está en menos 35%. Alemania, estamos hablando de una leve recesión de menos 0.1%. Y así está también Brasil, así está en México, alrededor de cero o levemente negativo. Pero lo que sí está claro es que no están creciendo las economías y que no es un buen momento para la economía mundial. Entonces, ¿de dónde viene todo este problema? El problema viene de que Estados Unidos, por un lado, ha tenido una desaceleración del crecimiento de su economía, y que este conflicto con China está generando una reducción del comercio internacional. Eso quiere decir que hay menos exportaciones y menos importaciones que se están dando en el mundo. Un país como Alemania, por ejemplo, que es un gran exportador de productos, pues se ve afectado en la medida que la demanda de los productos alemanes se reduce en los diferentes países del mundo. Entonces Alemania exporta menos y su economía crece menos, y eso por supuesto trae todas las consecuencias que hablábamos, de que las empresas despiden a personas, las empresas tienen que reducir sus operaciones para poder sobrevivir la crisis y tienen que buscar alternativas para ver cómo pueden ir solventando sus problemas. Por el otro lado, entonces está que qué es lo que hacen los gobiernos para poder compensar, digamos, en estas circunstancias. En el caso de China, lo que ha hecho es que ha devaluado su moneda. ¿Por qué? Porque en la medida que Estados Unidos le pone aranceles, le pone impuestos a la importación de los productos chinos hacia Estados Unidos, los vuelve más caros. Entonces, la forma de compensar ese incremento en el costo, digamos, o en el precio de los productos chinos que se venden en Estados Unidos, entonces China reduce el precio de su moneda, lo hace más barato y compensa, ¿verdad? Ese incremento en el costo se ve reducido por un incremento en la devaluación de la moneda china, y por eso entonces
hay una compensación, digamos, entre un factor como es la imposición del gobierno de Estados Unidos de aranceles a los productos chinos que entran a Estados Unidos y la devaluación de la moneda china. Esto ha llevado a que bastantes monedas se han depreciado con respecto al dólar de Estados Unidos. El dólar está muy fuerte. La economía de Estados Unidos no está creciendo al 3% como se esperaba y se quería. Los últimos indicadores dicen que está alrededor de 2.5% y que podría tender a reducirse un poco esa tasa de crecimiento. Hemos observado también como el presidente Trump ha venido diciendo, miren, se necesita que la Reserva Federal, ¿quién es la Reserva Federal? El Banco Central de Estados Unidos, que el Banco Central de Estados Unidos baje la tasa de interés de corto plazo. ¿Se acuerdan que hablábamos que estaban invertidos los rendimientos? Que las tasas de corto plazo, las tasas de interés de corto plazo, están más altas que las de largo plazo. O sea, una tasa de interés que se cobra por un día o que se cobra por 6 meses es más alta que una tasa a 10 años, que pues es un plazo mucho mayor, ¿verdad? Y también decíamos que se había invertido en el sentido de que la tasa de interés de 2 años, por ejemplo, es más alta que la de 10 años de bonos, ¿verdad? De la deuda de Estados Unidos. Entonces, todo eso pues genera una distorsión en la economía y lo que genera es que hay una presión muy fuerte hacia la Reserva Federal para que baje la tasa de interés que ellos controlan, que se llaman los Fed Funds, o sea, es los fondos, la tasa de interés de los fondos que presta la Reserva Federal a corto plazo a los bancos. Entonces, esa tasa de referencia está en alrededor de entre 2 y 2.25% y la tasa de 10 años está rondando entre 1.50 y 1.60. Entonces, lo que debería de ocurrir es que la tasa, que está alrededor del 2%, que tienda a bajar por debajo del 1.5%. Y el presidente Trump lo que decía en estos días es que la Reserva Federal debería bajar 100 puntos básicos. ¿Qué quiere decir 100 puntos básicos? Es un punto porcentual. O sea que si la tasa es 2.25%, debería bajarlo a 1.25%, es lo que dice el presidente Trump. Esto pues la Reserva Federal no creo que vaya a hacer algo así, pero está recibiendo una presión muy fuerte la Reserva Federal, tanto del presidente Trump como también de los mercados, porque los mercados están mandando un mensaje de que la tasa de interés de corto plazo está muy alta en comparación a lo que está ocurriendo en la economía de Estados Unidos. ¿Por qué es importante la tasa de interés? Porque la tasa de interés es el precio del dinero. Cuando una economía está creciendo fuerte, la tasa de interés tiende a subir. Eso es lo que ha ocurrido en los últimos años en Estados Unidos. Si ustedes vieron, la Reserva Federal fue subiendo de cuarto de punto en cuarto de punto la tasa de interés hasta que llegó a 2.50%, 2.5%. Ahora ha comenzado a bajar a 2.25% y la presión es que baje a 1.25% según el presidente Trump. Recordemos que esa tasa de interés en algún momento en los años anteriores y durante casi una década fue de casi cero. Se movió entre 0 y 0.25%. Y de ahí fue que subió hasta el 2.5%. Entonces, la presión ahora de los mercados, del presidente Trump y todo el mundo es, miren, la economía de Estados Unidos se está desacelerando y por lo tanto la tasa de interés debe de bajar. ¿Qué hace que baje la tasa de interés? O sea, ¿qué genera? Lo que hace es que el dinero es más barato. Por lo tanto, las empresas pueden pedir prestado dinero más barato y arriesgarse a otros proyectos que de otra manera no los harían porque la tasa de interés es más alta. Entonces, la tasa de interés hacia la baja genera un incentivo cuando la economía no está creciendo fuerte para que la gente se endeude y que entonces las empresas y las personas puedan generar más actividad económica en el país. Ahora, eso es Estados Unidos, pero cuando uno observa a otros países, también las tasas de interés las vemos hacia la baja. Vemos, por ejemplo, en Inglaterra. Si nosotros comparamos los bonos de 10 años de diferentes países, por ejemplo, en Estados Unidos decíamos que está fluctuando entre 1.50 y 1.60% la tasa de interés de los bonos de Estados Unidos de 10 años. Si lo comparamos con Inglaterra, la tasa de interés anda más o menos en 0.5%. Y en Alemania está en menos 0.5%. Japón está en menos 0.1% más o menos. Y eso es como contradictorio, porque la tasa de interés siempre debería ser arriba de cero.
O sea, debería de ser positiva, en el sentido de que para que alguien le preste a uno, pues uno tiene que pagar una tasa de interés de algo, ¿verdad? Puede ser que en Estados Unidos sea del 2%, como en otros países puede ser una tasa mayor como en El Salvador, por ejemplo, porque el riesgo en El Salvador es mayor. Pero entonces lo que genera eso es que en la medida que esa tasa de interés tiende a bajar, en esa medida hay más incentivo para endeudarse y para que entonces la economía pueda reactivarse. Entonces esa es una discusión, digamos, que está habiendo en Estados Unidos y que está habiendo en los demás países. Cuando uno ve una tasa de interés negativa, como la que estamos viendo en Alemania o en Japón, eso quiere decir que el inversionista le da el dinero prestado a cambio de un bono al gobierno, digamos, de Alemania, y en lugar de que Alemania le pague al inversionista, el inversionista le paga al gobierno de Alemania para que le tenga el dinero. O sea, eso es una contradicción total, ¿verdad? O sea, veámoslo en nosotros, nuestro caso, digamos, ¿qué pasaría si fuéramos al banco y en lugar de que el banco nos pague intereses sobre lo que tengamos un depósito a plazo, que nosotros le paguemos al banco, además, no solo le demos los $100, sino que además le paguemos $1 para que nos tenga el dinero en el banco, ¿verdad? Lo cual es bien contradictorio, pues, porque uno lo que esperaría es que el banco pague por el dinero que se tiene. Entonces, en este caso, los gobiernos, en lugar de estarle pagando intereses a las personas, son las personas las que le están pagando al gobierno de Alemania, al gobierno de Japón, porque les tengan el dinero. ¿Por qué es esto? Es porque hay desconfianza, digamos, de lo que está pasando en el mundo y de lo que viene. Y también otro elemento que genera ese mensaje, digamos, es el precio del oro. El precio del oro había andado entre $1,200 y $1,300 la onza y ahora está por arriba de $1,500. Cuando la gente se asusta de lo que pasa, se sale de los mercados, de ciertos mercados de dinero, por ejemplo, y pasa a comprar oro, porque el oro es más estable y es algo tangible, ¿verdad? Que se tiene algo físico que puede garantizar que eso usted lo puede vender en un momento dado y usted puede recuperar su dinero. Entonces, eso ha generado que la demanda por oro sea mayor y el precio haya tendido a subir. Entonces, todo eso es lo que está pasando en el mundo. Ahora, aterricemos un poco en El Salvador. ¿Qué implica para El Salvador? Si nosotros observamos la economía salvadoreña, lo que hemos visto en el primer semestre es que ha habido un crecimiento muy bajo. Ha habido un crecimiento menor que el año pasado y el año antepasado. Eso quiere decir que la economía de El Salvador se está desacelerando. Antes crecíamos, digamos, al 2.3, 2.5%. Yo calculo que estamos por debajo del 2. ¿Cuánto? Es difícil de predecir, pero pongámosle un número, un 1.5%, por decir algo. Ahora, el problema es cuál es la tendencia. Si en el mundo estamos viendo una cierta contracción, si estamos viendo problemas como los que se están observando de demanda en estos países, eso quiere decir que nosotros vamos a tener más problemas para poder colocar nuestros productos de exportación en esos países. Entonces, lo que se ha observado también en el primer semestre es que el déficit de la balanza comercial, que es la diferencia entre las exportaciones, o sea, lo que vendemos afuera, y lo que compramos, que son las importaciones, ha crecido ese déficit. Ha crecido más las importaciones, lo que compramos, que lo que vendemos. Entonces, ese déficit está creciendo más o menos en 10% este año. Y todo eso lo que nos genera entonces es un problema importante para El Salvador porque tiene que buscar una fuente para poder financiar las importaciones. Y esa fuente son las remesas familiares. Pero las remesas familiares tampoco están creciendo en El Salvador en la medida que venían creciendo antes. Antes crecían más o menos al 8% y están creciendo al 3.9% en el primer semestre, perdón, hasta julio de este año. Entonces todo eso pues genera que haya menos dinero que entra a El Salvador, digamos, y que pueda compensar ese incremento en las importaciones que está teniendo El Salvador versus las ventas que hacemos a través de las exportaciones. Entonces, eso genera que haya menos dinero disponible, digamos, en El Salvador. Ahora, ¿qué es lo que se podría hacer? En la medida pues, que la economía se está contrayendo, digamos, o por lo menos no está creciendo al ritmo que venía creciendo antes, entonces tenemos que buscar medidas de política.
una de las medidas de política que se podría implementar en El Salvador debería ser bajar la tasa de interés. Ahora, ¿cómo se baja la tasa de interés? No es de que alguien viene y da un decreto y lo baja, ¿verdad? Sino que simplemente tiene que ser de que en la medida que las tasas de interés internacionales están bajando, los créditos que obtienen los bancos también van a ir bajando de precio. Y eso va a ir generando que la tasa de interés en El Salvador pueda tender a bajar. Pero también pueden haber otros mecanismos. Uno de ellos que se ha venido discutiendo ya desde hace algún rato es el liberar parte de la reserva de liquidez. ¿Se acuerdan que nosotros le llamamos encaje legal? Que es que de cada dólar que depositamos en la banca, entonces el gobierno obliga que el banco tiene que guardar 23 centavos de cada dólar para poderlos tener como reserva por si las personas piden sus depósitos o piden que le devuelvan parte de su dinero. Entonces, esa reserva se llama reserva de liquidez. Ahora, el 23% es muy alto y además la reserva de liquidez tiene una parte que no es obligatoria, sino es voluntaria, y eso depende de la oferta y demanda de dinero del país. Entonces, hay suficiente liquidez en el país, pero lo que tendría que hacer el Banco Central es reducir la reserva de liquidez. Por ejemplo, del 23 al 20%. Esos 3 puntos del total de los depósitos, que andan arriba de los 11.000 millones de dólares, estaríamos hablando de más de 300 millones, cerca de 350 millones de dólares, que se inyectaría al sistema financiero. Eso obligaría a los bancos a buscar una forma de colocar ese dinero y además le reduce el costo del dinero a los bancos. Por lo tanto, la tasa de interés puede bajar en el país y va a haber más abundancia de dinero para poder prestarlo para diferentes actividades. Entonces, eso obligaría a que al haber más liquidez, entonces, y a un menor costo, los costos para los inversionistas deberían de bajar, la tasa de interés debería de bajar. Cuando baja la tasa de interés, pues esto genera incentivos, ¿verdad? Genera incentivos para producir, genera incentivos para construir, genera incentivos para comprar casas, para comprar apartamentos, para poder comprar otro tipo de bienes y servicios. Y eso activa la economía. Entonces, lo importante es que el gobierno actual comience muy rápidamente, diría yo, a tomar decisiones de política económica para poder compensar lo que está ocurriendo en el país, que es que la economía se está desacelerando y que esto también tiene un impacto que viene de afuera. Y es por lo que está ocurriendo a nivel internacional, de que hay bastantes economías que están tendiendo a crecer menos o a decrecer, como en los casos que ya conversábamos. Entonces, esta es una de las medidas que podría implementar el gobierno. Otra que podría buscar es hacer un mayor gasto público. El problema es que el gasto público no puede incrementarlo el gobierno en la medida que no tenga más ingresos. ¿Por qué? Porque ya está sobreendeudado, ya tenemos una relación de deuda-PIB de 70% del PIB. Por lo tanto, no es posible que el gobierno de El Salvador tenga mucho margen para poder endeudarse más, pero podría hacer un mejor uso de los recursos que tiene para poder incentivar también que la economía tienda a crecer. Por ejemplo, el gobierno tiene el Banco de Desarrollo, Bandesal. El Banco de Desarrollo tiene una capacidad de poder generar garantías para que pueda crecer el crédito en el país. Entonces, esa es una de las formas también que podría colaborar el gobierno a través de mecanismos financieros que tiene para poder incentivar, ¿verdad?, que pueda generarse una mayor actividad económica, como puede ser también el tema de vivienda y otros temas que el gobierno controla, la parte financiera, digamos, de esos rubros. Así que lo importante es que primero comprendamos que hay una situación internacional complicada y que está complicándose, o sea, no es que esté mejorando, sino que parece ser que se va deteriorando más. Segundo, que ya hay un impacto en El Salvador de eso, más todo el tema político salvadoreño del primer semestre, en el que hubo elecciones, en el que no había claridad, y hasta este día no hay claridad de la política económica del nuevo gobierno. Entonces, que el gobierno pueda actuar y comenzar a tomar decisiones que puedan ayudar a que el costo del dinero, que la tasa de interés tienda a caer en El Salvador, y que haya incentivos para que haya más inversión en el país. Ojalá
que en los próximos días podamos ver medidas de tipo económico, que el presidente Bukele y su equipo puedan ya salir a la palestra pública y decir, bueno, esta es la situación económica del país, estas son las medidas que vamos a tomar, porque los resultados que queremos obtener son estos y estos y estos. Y finalmente recordemos que viene ya el presupuesto de 2020, se va a presentar en el mes de septiembre. Ya este es un momento en el que está bastante avanzada la ejecución de la presupuestación por parte del gobierno. En un mes más o menos deberíamos de tener el presupuesto que se va a presentar a la Asamblea para que se apruebe de aquí a fin de año y que se ejecute en el 2020. Y eso va a ser un mensaje muy importante también que va a mandar el gobierno para el futuro cercano. Hay mucho que hacer. Hay que ponerse las pilas, hay que comenzar a trabajar ya de la mano el gobierno con el sector privado, con los trabajadores, y tenemos que buscar alternativas porque si no vamos a vernos en una situación más complicada en un futuro muy cercano y entonces nos va a llevar a tener que tomar medidas de emergencia en lugar de tomar medidas como paulatinamente, que es lo que deberíamos ir haciendo en este momento. Muchas gracias por habernos acompañado y nos veremos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.